Y entonces estábamos en que terminamos de entender por qué crecemos y por qué se detiene el crecimiento. Entonces también terminamos de entender que tenemos una restricción externa y que es propia de una economía como la nuestra, no de cualquier economía. Otros tendrán ciclos, pero no este ciclo. Este es un ciclo muy propio nuestro, de stop and go o de pare y arranque. Después, ¿qué pasa durante ese ciclo? Y acá vamos a empezar a unir las piezas que vamos a ver en adelante. Primero, durante ese ciclo, a medida que crecemos, vamos perdiendo reservas. Entonces vamos a tener que hablar de la balanza de pago. ¿Qué es la balanza de pago? Es un registro, un registro contable, o sea, donde yo voy a anotar todo lo que entra al país de divisa y todo lo que sale de divisas del país. Divisas que eran la moneda extranjera con la que nos manejamos internacionalmente. ¿Sí? En este caso, dólares. Entonces, ahí voy a registrar todo lo que entra y lo que sale. Y lo voy a registrar en dos grandes cuentas. Cuenta corriente y cuenta capital. Esto es típico de cualquier negocio. Bueno, como cualquier negocio chiquito o grande, se maneja el país. Tiene una cuenta corriente que es donde yo voy a registrar todo lo que hace a mi actividad. Por ejemplo, si yo tengo una peluquería, lo que hace a mi actividad son las compras y venta de insumos para la peluquería y los ingresos por los cortes que hago. ¿Sí? Ahora, si yo, por ejemplo, vendí una silla, eso no entra en la cuenta corriente, porque me ingresó plata, pero no por la cuenta corriente, no por mi actividad. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos a registrar en esa cuenta corriente en el país, por ejemplo, la venta de trigo, de grano, a nivel internacional. Lo que no voy a registrar es si, por ejemplo, vendí IPF. Eso no lo voy a registrar en la cuenta corriente. Me van a entrar un montón de dólares, pero no es la cuenta corriente. ¿Está? Entonces, tengo una que es cuenta corriente y hay otra que es cuenta capital, que es esa, en la que voy a registrar los bienes del país, la riqueza del país. Entonces, por ejemplo, tengo IPF y Aerolíneas Argentinas. Esos son bienes del país. Me hacen más rico como país. ¿Por qué? Porque tengo más cosas. Es como los muebles de la casa, el plasma. ¿Sí? Ahora, si yo, porque no tengo dólares, salgo y vendo Aerolíneas Argentinas, estoy vendiendo los muebles de la casa. Quiere decir que me hice menos rico para sostener un consumo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien, estas son las dos grandes cuentas. Esta lo vamos a ver un poco más detallado después, porque dentro de la cuenta capital está esos bienes físicos, como aerolíneas, como IPF, y los bienes financieros, que son los bonos. Después vamos a hablar de eso. Y en la cuenta corriente, lo que hace a mi actividad, voy a tener dos grandes ítems. Uno que es la cuenta comercial, que es esto, el comercio que hago con el mundo y las compras que hago con el mundo. Exportaciones e importaciones. ¿Sí? Las exportaciones ingresan dólares, las importaciones me hacen salir dólares. Pero voy a tener otra cuenta que es de transferencias. Transferencias es, yo no vendí nada, pero me entró plata. Por ejemplo, porque hay un jubilado de Italia en Argentina. Entonces le entran euros desde Italia, aunque él no haya vendido nada. Entonces entró moneda extranjera al país. Eso se registra. ¿Sí? Entonces voy a tener cuenta, en la cuenta corriente, las transferencias también. O al revés, yo tengo a alguien afuera al que le mando la jubilación desde acá y se la tengo que mandar en moneda extranjera. Entonces me salen divisas. ¿Se entiende? Vamos hasta ahí. A eso le llamamos transferencias al exterior. Bien, entonces tengo dos grandes cuentas en la cuenta corriente, porque eso ocurre a diario. Es la comercial y las transferencias. En nuestro país es muy importante el tema de las transferencias, no por estas jubilaciones, que es el típico ejemplo de Manuel. Porque mucha de la producción que se hace en este país se hace por empresas que tienen su casa matriz, o sea, la casa que en realidad es la dueña, fuera del país. Por lo tanto, mandan las ganancias hacia allá, las transfieren. Entonces se van un montón de dólares por transferencia. En este país es muy importante esa cuenta dentro de la cuenta corriente. ¿Se entiende? Perdemos un montón de dólares por cosas que se hacen acá,
se producen acá, se logran acá, pero la ganancia se manda en dólares hacia afuera. ¿Sí? Entonces, estas son cuestiones a tener en cuenta que después las vamos a ir uniendo para hacer discusiones económicas ahora en lo que sigue. Pero tenemos esto, tenemos las cuentas. Dentro de esa balanza que tiene la cuenta corriente y la cuenta capital, va a dar negativo siempre que salgan más dólares de los que entran. Y cuando ocurre eso, estamos perdiendo reservas. Nos estamos quedando sin la reserva para salir a comprar las cosas que necesitamos. ¿Se entiende eso? Listo. Ese es uno de los temas que vemos en la cuenta corriente, en este ciclo. Vamos creciendo, perdiendo dólares, perdiendo reservas. Se nos hace negativa la balanza de pagos. Segunda cuestión. El empleo. ¿Qué pasa con el empleo? O sea, lo negativo es que perdemos dólares. Lo positivo es, crece el empleo, mejoran las condiciones de empleo, aparecen nuevas actividades económicas. Es un momento donde vamos a tener más gasto público. ¿Por qué? Porque el gasto público, ¿cómo se hace el gasto público? ¿A partir de qué? ¿Con qué plata? Gasto público es el gasto que hace el Estado para generar los bienes para las personas. O sea, por ejemplo, las escuelas, la salud, las calles, todo ese gasto se llama gasto público. ¿Por qué hay más gasto público a medida que crecemos? ¿La plata esa no viene de los impuestos? Exacto. Porque hay más ingresos, porque hay más gente trabajando, porque hay más producción, porque entonces a medida que crecemos hay más impuestos. Entonces puedo hacer más gasto público. Primera cuestión. Segunda cuestión, porque a medida que crezco tengo que hacer bienes para esa industria. Por ejemplo, si yo voy a poner industrias que van a distribuir después su mercadería dentro del país, tengo que tener rutas buenas para que puedan hacer esa distribución. Entonces voy a invertir en rutas, voy a invertir en infraestructura. Entonces, esas dos cuestiones hacen que el crecimiento te obligue a hacer más gastos, pero además disponga de más plata para hacer ese gasto. ¿Sí? Entonces, vamos creciendo y a medida que crecemos también aumenta el gasto público. Entonces, mejoran las condiciones de trabajo, aumentan los ingresos, aumentan los salarios reales. El salario es nominal y real. Cuando hablo de salario nominal es que aumenta el valor que te pagan. En vez de cobrar 5.000 pesos, cobro 7.000. Eso es nominal, porque nómina viene de lo escrito. Tengo más plata, más nominación, más billetes. Pero además, aumenta el salario real. El salario real es que aumenta mi capacidad de compra. ¿Sí? Antes con 5.000 compraba un carrito, ahora con 7.000 compro un carrito y medio, o sea, compro más que antes. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces, como en el momento de recesión, puede aumentar el salario nominal, como ocurre ahora. Yo el año pasado cobraba menos que ahora, pero puedo comprar menos que antes. ¿Entiendes? Yo cobraba, en vez de 5.000, el año pasado cobraba 5.000, ahora 7.000, pero yo antes con 5.000 llenaba un carrito de compra y ahora con 7.000 no lleno un carrito de compra. Entonces, eso quiere decir que aumentó el salario nominal, pero el salario real cayó. ¿Está? Porque hay inflación. Entonces, en crecimiento aumenta el salario nominal y el real, los dos. Mejoran las condiciones de empleo, tenés más vacaciones, te mejora, por esto que les contaba hoy, hay más pelea por sostener al empleado porque hay otros que le están ofreciendo trabajo, entonces les mejoran las condiciones. Se pagan las horas extras, se paga el sábado, se paga, ¿está? Y la otra cuestión a favor que tiene es que empiezan a mejorar todas las cuestiones de calidad de vida, hay menos pobreza porque hay más trabajo, hay mejores servicios, empiezan a mejorar todas esas cuestiones. Hasta ahí estamos, esto es crecimiento. Cuando nos estancamos, eso se empieza a estancar y empiezan a aparecer los signos de hay presión para que baje el gasto público. ¿Por qué? Porque como no van a producir tanto, la industria más que nada, el gran industrial, va a tener problemas para pagar esos impuestos, porque no quiere perder ganancias. Entonces empieza a presionar para pagar menos de impuestos. Y entonces, ¿cómo va a pagar menos de impuestos si sigue habiendo gran gasto público? Entonces presiona para que disminuya el gasto del Estado. ¿Está? Por otro lado, suele haber devaluación, que devaluación lo vamos a ver más tranquilo, pero básicamente es un aumento del tipo de cambio. O sea que, ¿qué es el tipo de cambio? El valor de la moneda del otro en moneda local. Entonces, el valor del dólar
va a aumentar el valor del dólar cuando devaluó. O sea, mi moneda vale menos, porque necesito más de mi moneda para comprar la moneda externa. ¿Se entiende? Entonces, devaluar quiere decir aumentar el valor de la moneda extranjera o disminuir el precio de la mía. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Se me hace más caro todo lo que traigo de afuera. Entonces, fíjense, eso presiona sobre nuestra inflación, porque van a empezar a aumentar los precios internos, porque compramos un montón de cosas afuera y vienen en dólares. ¿Se entiende? Y los insumos de lo que hacía acá adentro también vienen en dólares. Por lo tanto, va a aumentar el costo de producir un bien acá adentro. Por lo tanto, también va a ser más caro. Fíjense que hoy una computadora, yo tengo la computadora explotada. Y la arreglé, le conecté una cámara, por eso me ven un poco lejos, le conecté una cámara adelante, le conecté un teclado, está destruida. Yo me acuerdo que antes cuando se me rompía, en un par de meses me podía comprar una computadora, me ajustaba, la compraba en un par de cuotas, pero podía, no era inaccesible. Hoy una computadora como la mía cuesta 100.000 pesos, no puedo comprarla, era lo que me costaba un auto. Entonces no puedo, no hay manera de que la reemplace hoy. En cambio, hace un tiempo atrás, la reemplazaba con un poco de esfuerzo, un par de meses y ya está. Salía 12.000, 15.000 pesos la misma computadora. Estoy hablando de un año y medio atrás. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque tenemos inflación. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio aumentó mucho. O sea, es mucho más caro el dólar y estas cosas vienen con insumos de afuera o totalmente de afuera. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver más tranquilo inflación. Pero la inflación empieza a surgir cuando llegamos al límite de la producción local, porque ahí presionan los sectores. Uno, todo el sector industrial, más que nada, para que haya menos gasto público. Y también para que haya devaluación, porque ellos llevan su dinero, lo sacan afuera en dólares. Entonces, les conviene producir a costos bajos adentro y tener afuera entrada de dólares. Entonces, el otro que presiona mucho es el campo. Al campo le conviene un tipo de cambio más alto. ¿Por qué? Porque el campo vende afuera en dólares y adentro enfrenta costos en pesos. Entonces sigue pagando salarios más o menos iguales, pero la plata le entra en dólares mucho más caro. ¿Se entiende? Ahora lo estoy largando así como general. Después lo vamos a ver. En el caso de la industria no, porque no vende afuera. Pero a la industria por el lado que le puede llegar a convenir simplemente es porque van a entrar más dólares. ¿Por qué? Porque el campo, al vender más, van a entrar más dólares al país y puede reponerse más rápido la industria para hacerse de los dólares después. ¿Se entiende? O sea, para poder salir a comprar insumos de nuevo. Entonces, fíjense la dinámica. A medida que crecemos, perdemos dólares y mejoran las condiciones de vida, nos estancamos y empezamos a decrecer. Cuando empezamos a decrecer, empeoran las condiciones de vida, empieza a haber menor producción, por lo tanto expulso empleo, empiezo a generar condiciones de trabajo más bajas, porque empleo por menos plata, baja el salario real, empieza a expulsar gente directamente porque no estoy produciendo, empieza a haber sobreabundancia de oferta de trabajo y falta de demanda de trabajo, por eso es que puedo bajar los salarios. Empieza a haber menor gasto público porque hay menos impuestos o porque hay presión para que se cobre menos impuestos. Pero al mismo tiempo que empeoran las condiciones de trabajo, empieza a haber más pobreza porque hay más despidos, empieza a haber peor calidad de los servicios porque hay menos para poder ofrecer los servicios, por ejemplo en salud y educación, en salud pública hay menos insumos porque bajó el gasto público. Entonces se va deteriorando la calidad. ¿Pero qué mejora mientras estamos en recesión, mientras vamos cayendo? Las reservas. ¿Por qué? Porque salía a vender más afuera. ¿Por qué? Porque vendo menos productos adentro del campo. Como estamos todos peor, se me escuchó ahí porque me quedé un rato tildado. ¿Escuchó lo que dije? No, justo se cortó. La última parte. Bueno, eso. Empezamos a estar mejor. ¿Por qué? Porque se corta la venta afuera, se corta la venta dentro de insumos del campo, porque se empieza a vender afuera,
porque adentro dejó de haber absorción, porque hay peores salarios y hay peores, hay menos cantidad de empleo. Por lo tanto, a medida que decrecemos, que hay menos producción, la gente compra menos cosas del campo, hay menos absorción interna. Entonces, hay más para vender afuera. Entonces, se vende más, con devaluación se vende a mejor precio afuera, ¿sí? Y además, y entonces empiezan a entrar dólares, pero además, la industria empezó a producir menos, por lo tanto, compra menos de afuera. ¿Se entiende? Entonces empieza a pasar el sentido inverso. Empieza a venderse más afuera y a comprarse menos de afuera. Empiezan a entrar más dólares de los que salen. Entonces mejoramos la balanza de pago. Empezamos a tener por cuenta comercial un ingreso de dólares. Recuperamos reservas. Entonces fíjense el ciclo. Crecemos, perdemos reserva, nos estancamos, empezamos a crecer, recuperamos reserva hasta que tenemos suficiente para volver a crecer. ¿Se entiende? Ese es el ciclo de Stock and Go, básico. Entonces vos decís, y bueno, entonces viene Macri, cambio de gobierno, ya no teníamos más dólares para comprar nada, y dice, vamos a hacer que la industria crezca. ¿Es posible? Y no. No, porque no tengo dólares. Entonces, ¿qué hace? Para que no se note tanto, toma un préstamo a muy malas tasas, muy caro, y con eso hace entrar dólares y podemos seguir produciendo. O quedarnos en ese lugar, pero no irnos para abajo. Entonces un par de años lo mantuvo ahí. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Que en vez de crecer enseguida, decrecemos más tarde, pero después, cuando empezamos a decrecer, los dólares que entran no recuperan las reservas. ¿Para qué van esos dólares que entran? Para pagar el préstamo. Para pagar el préstamo. Entonces lo que hace es agudizar la caída. O sea, detiene en ese momento, parece que estabilizó, pero después agudiza la caída. Entonces, mientras tengamos una economía que tiene industria que gatea, no hay manera, o sea, una tecnología tan baja, y dependamos del dólar para traer insumos, no hay manera de salir de este ciclo. Y si agudizamos con préstamos la caída, lo que nos va ocurriendo es que tenemos crecimiento, estancamiento, decrecimiento. Pero el decrecimiento es más largo que el crecimiento que tuvimos, así que quedamos más abajo. Volvemos a crecer y crecemos menos que la vez anterior y vamos más abajo. Entonces tenemos una tendencia negativa. Y es lo que vemos como una caída del desarrollo. O sea, si nosotros le preguntamos a nuestros papás o a nuestros abuelos, van a decir, antes estábamos mucho mejor que ahora. Tiene que ver con esto, con que hemos perdido calidad de vida a lo largo del tiempo, porque cada crecimiento nuestro fue menos que el crecimiento anterior. Y el decrecimiento fue mayor. Así que en el largo plazo decrecimos. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Estas son las pautas mínimas, base, para empezar a entender de qué hablan cuando hablan de economía, a ver si es una cuestión, porque los discursos son muy lindos y entonces viene el kirchnerismo y nos cuenta cómo nos va a salvar a todos, y después viene el macrismo y nos cuenta cómo nos va a salvar a todos, y ahora viene Alberto Fernández, pero si nosotros podemos analizar qué está pasando detrás, nos podemos dar cuenta qué esperar. No hay manera de que hoy que estamos en recesión, tenemos que pagar deuda, y la estamos pagando, y que se están cerrando industrias, estemos pensando en, de repente vamos a crecer. ¿Por qué? Porque no hay dólares suficientes. Entonces, ¿cómo vamos a salir a crecer si no hemos generado tecnología? ¿Cómo podríamos salir de ese círculo vicioso? ¿Cómo podríamos no llegar a un punto de crecimiento porque nos quedamos sin dólar y empezar a decrecer? Y utilizando la moneda nuestra, pero Sí, pero no podemos porque la industria necesita, o sea, para producir las cosas que producimos necesitamos insumos que no tenemos. Por ejemplo, no podemos dejar de recibir medicamento oncológico, para dar un ejemplo muy claro. y el aumento de la tecnología también. Ahí está, Pero esa es la clave. Durante el tiempo de crecimiento hay que utilizar muy bien los dólares que ingresan para generar tecnología en la industria. Si no generamos tecnología, siempre vamos a estar atrapados en lo mismo. O sea, tenemos que tener una industria que deje de ser bebé. Si siempre es bebé cada vez que arranca el ciclo, nunca vamos a salir de este ciclo, siempre vamos a depender del exterior. Esa es una de las grandes claves, ¿sí? Entonces, estamos atrapados en un ciclo porque nunca hacemos esa inversión, porque tiene un costo político. O sea,
primer costo político. Yo soy muy crítico de las gestiones, porque todas las gestiones han usado mal la plata. O sea, entre ingresos y una por corrupción, se quedan con plata en los bolsillos. Dos, porque, ¿a qué me refiero con esto? Sin necesidad de comprobar nada. Sin ir a los juicios y todo eso, que no me meto en ese lado. Cuando vamos creciendo, por ejemplo, esto yo lo sé porque he trabajado en el Estado, una empresa que hace asfalto para el Estado, por ejemplo, para la ruta, le cobra al Estado 3 veces más de lo que le cobra a cualquier particular. Entonces, sobrefacturó 3 veces. Esa plata, ¿dónde está? No sabemos si es porque hicieron un arreglo o 2 políticos con ese que hace la ruta, no importa. El caso es que gasta 3 veces más. Entonces, ese ingreso que estabas teniendo de dólares, mientras todavía estabas en etapa de ingreso de dólares, lo desperdiciaste en la etapa de crecimiento y no lo usaste, por ejemplo, para generar desarrollo, para dar desarrollo tecnológico. ¿Se entiende? Por eso se vuelve tan grave cuando lo político, por eso economía es política. Porque no es solo esta cuestión económica que expliqué, sino que detrás podemos ponerlo en todo aditamento. Si hay corrupción, y el ciclo se va a cortar, o sea, va a ser más rápido el límite de crecimiento y no nos va a dar tiempo a desarrollar una industria, por ejemplo. Otro ejemplo, si hay fuga de capitales. Se habló que durante los últimos gobiernos, la última etapa de Cristina y la primera etapa y segunda de Macri, hay denuncias como de 200 mil millones en fuga de capitales. Si eso existe, es un montón de dinero que se va en dólares que no nos permite generar un desarrollo de la industria local. ¿Sí? Por eso, lo económico siempre atado a lo político. Tenemos que entender qué hay detrás y después poder ir indicando, bueno, entonces va por acá. Si esto sigue pasando, no hay manera de que salgamos de este círculo vicioso. Otra cuestión, ¿por qué fue tan largo el ciclo, como para ir poniéndole condimento a este ciclo de Stop and Go? ¿Por qué fue tan largo el ciclo de crecimiento del kirchnerismo? Porque fue muy largo. No es común que sea tan largo el crecimiento. Fueron 12 años de crecimiento. Eso ocurrió porque tuvimos suerte internacional. Digamos, en el resto del mundo se dejó de ofrecer grano porque China, mucho del grano, porque China se retiró del mercado un tiempo y China era un gran proveedor de grano. Entonces, se volvió escaso el grano en el mundo, por lo tanto se pudo vender más caro. Y si se vendió más caro, ¿qué entró en el país? Más dólares. Entonces, hubo muchos años de muy buena entrada de dólares que permitía que haya lo que llaman, para aprovechar las palabras que suelen escuchar, superávit comercial. ¿Qué quiere decir superávit comercial? Que había más entrada de dólares que gasto de dólares. ¿Sí? O sea, aún creciendo, nos entraban más dólares de los que gastábamos. ¿Por qué? Porque estábamos vendiendo muy caro lo que vendíamos. Por lo tanto, hubiera sido un momento ideal para invertir en tecnología. Ahí me está sonando el celular. No es que estoy viendo una película. ¿Se entiende? Entonces, esos son los condimentos con los que tenemos que trabajar en lo comunicacional. Poder mirar qué ocurre económicamente, ayudándonos por un modelo que simplifica las cosas. Y después empezar a meternos en eso. Bueno, pero ¿qué otros condimentos hubo y hay que me permiten entender lo que va pasando en lo económico en el país, en la región? ¿Sí? Cerramos con esto. No los aburro más, ya los reliquidé hoy. Pero la idea era esta, que podamos compartir un poco esta que va a ser la base de todo lo que vayamos a ver ahora. ¿Qué vamos a ver a partir de esto? Vamos a ver balanza de pago, vamos a ver empleo, desempleo, tipos de empleo, precarización laboral, vamos a ver pobreza, vamos a ver gasto público, inflación, tipo de cambio, ¿sí? Y distribución del ingreso. De eso lo que lleguemos a ver, porque aunque sea lo vamos a puntear. Pero si podemos, vamos a profundizar algunos de estos temas. Y la propuesta que yo les hago como trabajo, que se las voy a poner bien escrito, la semana que viene ya les va a aparecer, y va a quedar ese trabajo para ir elaborando, es esta. O que busquen un par de artículos para
trabajar uno de los temas que vemos, o sea, profundizar sobre uno, con la teoría que vayamos viendo. Por ejemplo, decir, quiero trabajar inflación. Entonces agarro artículos que hablen de inflación en este país y hacer la crítica personal de eso. O escribir algo propio. Es decir, quiero escribir sobre la situación económica actual según lo que interpreto después de haber visto la teoría. ¿Está? Ese va a ser el trabajito que tenga. No necesito, tanto si escriben como si opinan, un trabajo que formalmente me hagan 10 hojas, 20 hojas. No, puede ser una hoja. Lo que me interesa es que usemos la teoría y que me puedan contar qué entendieron de la teoría con esto. Porque cuando ustedes me cuentan un relato, yo puedo decir, esto no es tan así, fíjate que la teoría en esto te da, ¿sí? Lo que quiero es asegurarme que les queda algo, ¿sí? Y lo vamos corrigiendo juntos. Por eso este trabajo no es un trabajo que se pueda desaprobar, en eso muy tranquilo. Pero nos permite ir sabiendo dónde está el límite de lo que estamos charlando. Entonces generamos otra discusión. ¿Estamos? Bueno, eso es todo entonces. Nos vemos en 2 semanas, si les parece. La semana que viene ya subo un temita más y este trabajo. Por ahí lo que hago es subir, creo que voy a empezar trabajando con la balanza de pago. O la balanza de pago o empleo. Son los dos que me interesa arrancar. ¿Sí? Dale, profe. Listo. Dale. Nos Listo, vemos. gracias. Hasta luego. Abrazo, chau, chau. Chao. Chau.